Bendiciones, querida familia, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Dios eterno y nos sentimos gozosos y alegres porque llegó el Shabbat, el día de nuestro deleite, el día de aprender y de estudiar la Parashá y la porción que el Dios eterno nos permite compartir este día. Así que yo les invito a que pueda tomar su Biblia, su cuaderno, sus apuntes y que pueda acompañarnos durante este tiempo para compartir e instruirnos en lo que el Padre nos ha hablado en el transcurso de esta semana. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Bienvenidos. Espero que vengan con la expectativa, apercibidos, dispuestos de corazón para compartir con nosotros esta enseñanza, para que el eterno Dios nos dé una porción más de su sustancia, de su revelación, y que sea inyectada en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para alinear lo que haya que alinear, sacar lo que haya que sacar, reconocer lo que haya que reconocer, ya que obviamente no tenemos toda la revelación, nadie posee toda la revelación, solo el Dios eterno la da gradualmente a su pueblo y da porciones. Por eso una sola profecía no cumple diseño, no establece diseño, sino son varias revelaciones que el eterno Dios da para armar un diseño o armar algo que el eterno Dios está hablando para mi vida, para su vida. Por eso es necesario estudiar cada semana, profundizar en su Torah, profundizar y fortalecer la relación de intimidad con el Padre Eterno, en lo secreto, en oración, en intercesión. Bien, damos entonces inicio al estudio de esta semana. Es la porción número 15 o la parashá número 15 y tiene por nombre Bo, que significa ven. Comprende el libro de Éxodo, capítulos del número 10 hasta el capítulo número 13, verso 16. Bien, es importante mencionar temas de la porción anterior, de la parashá anterior, la número 14, ya que desde la semana pasada el eterno Dios empezó a traer el juicio sobre la tierra de Egipto por causa de la dura opresión en los hijos de Israel. Él envió a través de mano de Moisés, el eterno Dios envió 7 plagas en la porción anterior. Por eso en esta parashá es importante recordar eso, ya que es la continuación directamente de esas plagas, de ese juicio del eterno Dios sobre Faraón, el rey de Egipto y toda la tierra por causa de la servidumbre de Israel. Bien, entre esas 7 plagas que se enseñaron la semana pasada, algunas fueron de aviso a Faraón y otras le llegaron de forma sorpresiva para Faraón. Aunque Moisés lo sabía, lo conocía, el eterno Dios le daba la directriz. Para Faraón algunas fueron en aviso para que dejara ir al pueblo y otras por consecuencia de no hacerlo y endurecer su corazón. En esta porción también tenemos la continuación de esa plaga, que serían las 3 plagas restantes, y serían las plagas de langostas, la plaga de oscuridad y la muerte de los primogénitos. Bien, en el capítulo 10 entonces vamos a iniciar. En el capítulo 10 se habla sobre el aviso de la plaga de langostas. Los siervos le piden a Faraón dejar ir a los hebreos. Entre todas las consecuencias de esas plagas, llega entonces el día de la plaga de langostas y luego también el castigo o la plaga de oscuridad. Antes de dar inicio entonces con el capítulo 10, colocamos el contexto profético de lo que representa este juicio sobre el Faraón y la tierra de Egipto, ya que Egipto siempre ha sido tipología del mundo, lo mencionábamos anteriormente.
siempre ha sido tipología del mundo. Entonces este es un juicio trayéndolo a nuestro contexto. Sería como si el eterno Dios trajera un juicio sobre el sistema que hoy rige las naciones, que hoy rige el mundo. No es más que el sistema babilónico, la cultura babilónica, toda esa mezcla de culturas que se hizo a través de la historia, a través de la Iglesia Católica, y que luego se expandió al resto del mundo, trayendo esa mezcla, ese sincretismo, aunque aún perduran culturas antiguas en varios pueblos en el mundo que son paganas, contrarias, abominables al Dios eterno. Bien, entonces es inevitable verlo como pueblo de Dios nosotros, el sistema que está contrario al pueblo de Dios, el sistema en el cual usted está, en el país en el que esté, Argentina, Ecuador, Honduras, Paraguay, Venezuela, en el lugar donde usted está, el enemigo ahí también ha traído estrategias para controlar las sociedades, para influir sobre las sociedades, y nosotros como pueblo del eterno Dios también somos expuestos en muchas ocasiones por causa de vivir en medio de esa sociedad, somos expuestos a esas influencias. Pero el eterno Dios, así como guardó al pueblo de Israel en Egipto, el eterno nos guarda de todo ese panorama de tinieblas. Pero también es importante saber que para que eso se cumpla a cabalidad en nuestra vida, debemos caminar en obediencia, alineados, sometidos, limpios delante del Dios eterno. Entonces, aplicando desde este punto de vista, vamos a introducirnos en esta enseñanza, viéndolo de esta forma, ya que voy a estar tocando y trayendo a nuestro contexto ciertos tópicos de lo que nos habla esta porción en esta semana. Entonces, en el verso 1 del capítulo 10, el Eterno le habla a Moisés para dar inicio a esta octava plaga, y dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Preséntate viene del hebreo bo, que también significa ven. Preséntate, ven. Es interesante entonces analizar primeramente lo que dice el eterno Dios sobre Faraón y sus siervos. Dice: porque él ha hecho pesado su corazón para mostrar estas señales mías en medio de ellos. El objetivo del eterno Dios era darse a conocer ante Egipto como el único Dios por encima de todas las deidades que ellos tenían. Darse a conocer al mundo para que todo el pueblo conozca, todas las naciones conozcan las maravillas que el eterno Dios hizo en Egipto. Pero lo más importante es darse a conocer a su pueblo como ese Dios libertador, ese Dios que los guarda, que con brazo extendido y grandes portentos oprimió y juzgó a Egipto para liberarlos, para traer una gran liberación en sus vidas. Entonces, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, debemos recordar y tener presente. Por eso estudiamos estas porciones, por eso profundizamos en la palabra, que por más que nosotros nos encontremos en una situación difícil, en una situación dura, y mucho más si hay alguien identificado oprimiéndonos, el eterno Dios con brazo fuerte y extendido traerá gran liberación sobre su pueblo, traerá gran liberación sobre tu vida. Entonces, identifica cuáles son esos enemigos. ¿Cuál es ese enemigo, tanto de tu alma como en medio de tus circunstancias? ¿Cuál es ese enemigo? Identifícalo, porque el eterno Dios mostrará grandes señales sobre tu vida para darse a conocer a mayor profundidad sobre ti, y también lo va a hacer en medio de tus circunstancias, de tu contexto de vida. Porque el mismo Yeshua les dijo, lo proclamó diciendo que la gloria que el Eterno le había dado se la había dado a sus discípulos para que el mundo conozca que Él es Dios, que Él había sido enviado, que a través de Él hay salvación. El mismo Señor lo dijo, para que el mundo conozca. Entonces,
las transformaciones, los milagros, los hechos sobrenaturales que el eterno Dios va a hacer sobre tu vida, no solamente será para ti, para que lo conozcas más a Él y tengas mayor dependencia, entrega y rendición a Él, sino para que el mundo también lo pueda ver. Esa es una de las áreas o de los contextos por los cuales es bueno también contar los testimonios, contar un testimonio, pero el testimonio no va a ser de 20 minutos y 18 minutos de todo lo malo que hiciste y 2 minutos para la gloria del eterno Dios. Así no debe ser tampoco. Pero sí es bueno mencionar las grandes maravillas que el eterno Dios hace sobre nuestra vida. Bien, es otra cosa importante, y es que el eterno le dice a Moisés en el verso 1, ven. Como si el eterno estuviese en medio de Faraón, estuviese alrededor de Faraón, estuviese en la casa de Faraón o dentro de Egipto, y lo llama diciendo, ven, preséntate a Faraón, es decir, ven para acá donde está Faraón. Es importante verlo desde este punto de vista, porque, vuelvo de nuevo, por más que estén duras las circunstancias y que te sientas tal vez solo en medio de gran oscuridad, que a lo mejor no ves la salida, el eterno Dios también está ahí en medio de ti. El eterno Dios está dentro, fuera y en todos tus alrededores, guardándote, protegiéndote y cuidándote. Dice el verso 2, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Eterno. Somos responsables de transmitir a otros las maravillas que ha hecho el Rey Eterno y de transmitir sus verdades a las siguientes generaciones. El Eterno Dios llamaba a Moisés para que se presentara delante de Faraón, le anunciara lo que iba a suceder y que él se diera a conocer con todas estas grandes señales, pero también para que le cuente a sus hijos, a sus generaciones. Moisés ya tenía hijos en este momento, en este tiempo. Ya él tenía sus 2 hijos, a Gersón y Eleazar. Pero de todas formas el eterno Dios establece esto para los padres, para que cuenten a su hijo y a su nieto cómo me he burlado de los egipcios, para que los instruyan en todas estas verdades que el eterno Dios les había dado, todos estos acontecimientos, y en lo que iba entonces el eterno a traer a través de su Torá, de su instrucción de vida. Era para reproducirlo sobre nuestras generaciones. Entonces no se trata, o conocer la palabra, estudiarla, no se trata nosotros de acumular conocimiento, acumular en nuestro intelecto todo esto que el eterno Dios nos enseña, sino para reproducirlos. Si no, no estaríamos haciendo nada, sería solo para conveniencia nuestra, pero esa no es la voluntad del Eterno, sino que sea transmitida a la siguiente generación. Es por esto que la tierra hoy de Israel, Judá, la nación de Israel, ha guardado, pudo conservar la Torá durante las generaciones y todos los años de exilio que tuvieron y las calamidades que pasaron, porque reprodujeron esa cultura, transmitieron la Torá a la siguiente generación, como el Eterno se los mandó, y también lo dice en Deuteronomio 6:6. Les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y aquí hablaba de toda la Torá. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Es una responsabilidad medular que los padres puedan instruir a sus hijos en sus hogares, y no que sean instruidos por otros en las calles, los compañeros del colegio, los profesores. Sí, ellos le van a dar instrucción, formación, de estudio que es necesario para el mundo secular o en el contexto de vida. Pero la instrucción del eterno Dios debe ser de parte de los padres. Es responsabilidad de ellos. Veamos también en Marcos 10, 13, 16. Le dice,
Y le traían niños, este es el Señor, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En otra ocasión también sucedió algo similar. Y Yeshua también les dijo: no se lo impidáis, dejadlo venir a mí. Él aceptaba que los niños viniesen a él y los bendecía, oraba por ellos. Entonces, también nos da un ejemplo de lo que es la instrucción que el eterno Dios dejó en su palabra, bendecir a nuestros hijos a través de instrucción, formación para su vida. El libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bien, seguimos, el verso 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el eterno Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este era ya Moisés y Aarón en la presencia de Faraón. Les dan el aviso, les dicen que iba a venir plaga de langosta, que iba a llenar toda la tierra, que ni sus padres ni nadie había conocido una plaga o había visto una plaga como esta, ni la habían visto ni la verán, dice la palabra. Y luego de esto, Faraón echa de su presencia a Moisés y Aarón, no haciendo caso de ellos, y sus siervos se acercan y le dicen: ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Hablando de Moisés y Aarón. Deja que esta gente vaya y sirva a su Dios. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo o está destruido? Dice otra versión. Es importante entonces ver cómo a Faraón no le importaba, lo enseñamos en la porción anterior, no le importaba la condición de su pueblo, de su nación, más que su propio orgullo no dejar ir al pueblo de Israel. Por esta causa pagó las consecuencias él y todos los que estaban bajo su dominio. Luego de haber escuchado Faraón a estos hombres, él como que a sus siervos como que recapacita algo y los manda a llamar nuevamente. Y les dice: ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes son los que van a ir a adorar al Dios eterno, a celebrar esa festividad? Y Moisés les respondió: vamos a ir con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestras hijas y nuestras hijas. Vamos a ir con nuestras ovejas y nuestros bueyes, porque tendremos una fiesta al Eterno. Aquí hay algo importantísimo y clave en estos tres versículos 9, 10 y 11, ya que se establece o podemos identificar una de las estrategias del sistema que hoy también opera en el mundo, opera en nuestra sociedad. Porque Faraón responde en el verso 10: así el Eterno esté con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista, le dice Faraón a Moisés y Aarón. Es decir, usted es como si le estuviese diciendo: pueden ir, pero los niños no van a ir, sus pequeños no van a salir de Egipto. Y es lo que el enemigo quiere hacer con nuestras generaciones desde pequeños: adoctrinarlos, instruirlos, enseñarles la cultura pagana, mezclada, babilónica que hoy opera en nuestra sociedad, diciéndoles que hacer las cosas que ellos quieren está bien, diciéndoles que aceptar la ideología de género está bien, diciéndoles que aceptar las cosas que el Eterno dice que no hagan está bien, y bombardeos de argumentos contrarios a la Torá del Eterno sobre nuestros niños, aún desde pequeños. Por eso es de vital importancia identificar cuál es la estrategia del enemigo, cómo opera el enemigo. Mucho más conocer al Eterno Dios y su voluntad, sí, pero no ser ignorantes a lo que en lo que el enemigo ha trabajado y establecido sobre nuestras naciones. No debemos ser ignorantes a ello, diciendo como muchos:
que le están magnificando la obra del enemigo. No es magnificando, es denunciando lo que él ha hecho para que nuestro pueblo pueda reconocer y ver la mano del enemigo, cómo ha operado, para que puedan ser de esa forma, dándoles de esa forma, la capacidad para ver claramente y operar de acuerdo a la voluntad del eterno Dios y cómo el eterno lo quiere dirigir, para derrumbar ese diseño de las tinieblas en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Debemos denunciar la obra de las tinieblas, la obra de Babilonia. No es magnificar sus obras, sino denunciarlas y darlas a conocer. Éxodo 10:11 dice: no será así, que vayan ahora solo los hombres a rendir culto al Eterno, pues lo que ustedes pretenden es holgazanería, le dice Faraón a Moisés. Entonces lo sacaron de la presencia de Faraón. El enemigo se enoja, se retuerce cada vez que un padre de familia lleva a toda su casa a los pies del eterno Dios. Cuando un hombre un padre de familia conoce al eterno Dios y lleva a toda su casa delante de los pies del eterno Dios. Su estrategia también ha sido que las familias estén divididas, unos crean en el Eterno, unos lo conozcan, pero tener retenidos a otros miembros de su familia, de su círculo familiar, es decir, papá, mamá e hijos, primeramente. Que pueda conocer solo la mujer, pero el hombre no. Que puedan conocer solo los hijos, pero los padres no. Esa ha sido una de las estrategias del enemigo, entonces también la denunciamos. Y no ha sido así, y aquí lo vemos. Desde el principio Moisés no negoció con las tinieblas, no negoció con Faraón, no negoció con Egipto, el mundo, para ir solo ellos, sino irán ellos, toda su casa, o no irán. Entonces debemos pagar ese precio, pararnos firmes y decir a las tinieblas: no, hasta aquí. Hay libertad sobre toda mi casa, sobre mi familia, porque serviremos yo y mi casa al eterno Dios. Seguimos entonces, el verso 12 dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Aquí llegó la plaga. Dice que el Eterno Dios sopló un viento fuertísimo del oriente todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente llegó la plaga sobre Egipto, langostas como nunca nadie lo había visto. Dice que hasta se oscurecía la tierra a causa de la gran multitud de langostas, tapaban el sol debido a la gran cantidad de langostas. En vista de esto, Faraón con su temor o la consecuencia de aquello manda llamar a Moisés. Y el verso 14 dice: y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Era otro juicio en contra de una de las deidades principales en Egipto. El juicio era contra Osiris, dios de las cosechas. Y dios de las cosechas, donde ellos clamaron a esta deidad para guardar y salvar sus cosechas, pero no tuvieron resultados, sino que la langosta consumió todo árbol que daba fruto, todo lo que había quedado del granizo. Esto dio como resultado que el faraón negociara nuevamente con Moisés, pidiéndole perdón, diciendo: ora tú al Eterno para ver si esta vez el Eterno se apiada de nosotros o nos perdona, liberándolos de esta plaga. El faraón entonces negocia en ese momento. Moisés ora al Eterno. El Eterno dice que trae otro viento y las manda al mar rojo y no quedó ni una. Y luego de esto Faraón se endureció nuevamente. ¿Por qué razón? Porque el enemigo nunca dejará ir al pueblo de Dios. Nunca querrá dejar ir al pueblo de Dios, sino mantenerlos en una inercia religiosa. Ya hoy no hay cadenas, no hay opresiones. Hasta ahora no tenemos una opresión pública del enemigo en contra del pueblo de Dios, o que sea de evidencia para todos.
sino que a través del sistema que Él ha establecido sobre la tierra para envolver en una inercia religiosa no solo las personas no creyentes, sino al pueblo de Dios, quiere mantener a su pueblo en esa inercia, no dejándolos ir. Pero el eterno Dios trae un despertar sobre su pueblo, no solo para denunciar estas cosas, sino para que sus ojos sean abiertos y decir no al sistema religioso, decir no a los argumentos errados, equivocados que nos han enseñado y se ha heredado en el pueblo de Dios, diciendo de que el eterno Dios dejó 2 testamentos cuando un testador solo deja uno, y muchos otros argumentos. Luego de esto, entonces dice en el verso 1 que el verso 22 dice, pasamos luego de la plaga de langostas, pasamos a la plaga de tinieblas, el castigo de oscuridad. El castigo de oscuridad, donde dice que el eterno Dios iba a traer esta gran tiniebla sobre el pueblo, y esta vez fue sin aviso, por causa de Faraón y endurecer su corazón. Aquí Moisés no se presentó y le dio aviso, sino que el eterno Dios lo llamó y dijo que extendiera su mano sobre toda la tierra de Egipto y iba a venir esta gran oscuridad. Y dice que vino densa tiniebla sobre Egipto. Dice el verso 22, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días hubo esta tiniebla sobre Egipto. Y esta tiniebla no era como cuando se va la luz en la ciudad y no hay corriente eléctrica. No era así. Era una dimensión de tinieblas que aún la palabra dice que hasta la podían casi que palpar. Y la tiniebla dice que vino tan espesa, tan densa, que en el verso 23 dice, no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. No podían levantarse, no podían hacer luz. No era como cuando, como les dije, se va la luz en la ciudad, entonces encendemos una vela y ya, con eso nos mantenemos. No podían encender ni siquiera luz. Se dice que tinieblas no es una oscuridad normal, sino es como 1000 noches en una, es decir, es una dimensión que se abrió sobre Egipto. Trayendo juicio en contra del Dios, una de las deidades de más alto rango en Egipto, que era el Dios Ra, o reconocido como Dios del Sol, Ra, donde traía luz para ellos. Ellos también clamaron a esta deidad y no les respondió. Los 3 días de tiniebla aluden también a la muerte del Mesías, en los cuales el mundo estaría sin el Mesías y él estaría en el seno de la tierra. Dice el verso 23, como dije, no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron de la clase que nosotros los conocemos, sino que no hubo manera de obtener luz. Fue imposible para ellos siquiera moverse. Es como si hubiesen estado ciegos, donde se dice que ni siquiera la palma de sus manos podían verse a causa de la densa tiniebla que había. Primera de Pedro 2:9 está escrito, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel no tuvo tinieblas en medio de esa plaga, sino que ellos, si podían transitar libremente, podían moverse con libertad y tenían luz. Esto nos enseña entonces que la dimensión de tinieblas o las tinieblas traen cautividad sobre las personas, impiden la movilidad. Hay personas que pueden estar en áreas de tiniebla en su vida donde no pueden exponerse a las verdades del eterno Dios para traer libertad en sus vidas por causa de tener entenebrecida esa área de su vida. Por eso el eterno Dios trae luz, y Yeshua es luz. A través de su revelación, el eterno trae luz
para que las personas puedan ser libres, para que su pueblo pueda ser libre en esas áreas que tenga en tinieblas. Luego el verso 24 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid al Eterno, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Él estaba ya cediendo ante el juicio del Eterno Dios en contra de él y su pueblo. Pero aún así el enemigo buscará por todos los medios negociar tus prioridades, negociar mantenernos limpios, íntegros delante del Eterno Dios. Él negociará, el enemigo establece una mesa de negociación donde te dice: bueno, haz esto, porque muchas veces camuflado con verdades. Haz esto porque está bien. Por ejemplo, una de lo que ha camuflado y que ha introducido en el pueblo de Dios son las fiestas paganas establecidas en el calendario gregoriano, el Día de las Madres, el Día del Niño, la Navidad, que son completamente paganas y no tienen fundamento en la palabra. Entonces dicen: bueno, vamos a utilizar la Navidad porque como toda la familia se reúne, entonces ese día hacemos una actividad especial para reunirlos a todos, y qué linda la Navidad que nos reúne y ahí predicamos la palabra. Esas son negociaciones de las tinieblas que se ha infiltrado en el pueblo. Y Faraón lo intentó. Aquí reconocemos el diseño. Faraón intentó esta negociación con Moisés: bueno, vayan ustedes, pero se quedan sus animales. Faraón responde entonces, Moisés responde a Faraón que no iban a ir, que les iba a dar, Faraón les iba a dar sacrificios para presentarnos ante el Eterno Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Eterno nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Eterno hasta que lleguemos allá. Un verdadero adorador está dispuesto a dar lo que el Eterno Dios les pida. Ellos no sabían verdaderamente con qué iban a presentarse, con qué tipo de sacrificios iban a presentarse al Eterno, pero estaban dispuestos a dar lo que el Eterno Dios les pidiera. Por eso no negociaron dejar sus pertenencias, dejar sus cosas, porque debían presentarse al Eterno Dios y también debía haber libertad plena sobre ellos. El enemigo nunca querrá darte la libertad plena, sino extender la cuerda, pero tenerte amarrado para en cualquier momento poder jalarte. Pero el Eterno Dios trajo libertad a través del sacrificio de Yeshua, rompió las cadenas, rompió todas ataduras, ligaduras de maldad, y darnos y trasladarnos, como leímos anteriormente, del imperio de las tinieblas al reino de la luz, o al reino del amado Hijo. Seguimos entonces. De esta forma, Faraón culmina el capítulo 10 diciendo: vete de mi presencia y cuídate de no verte nunca más, porque la próxima vez que te vea, morirás. Y Moisés le dice: si bien has dicho, nunca más verás mi rostro. Lo parafraseo un poco. Faraón le dice: ya nunca más me verás. Entonces inicia el capítulo 11, donde se da el anuncio de la mortandad de los primogénitos. Aparece en el verso entre paréntesis, ya que el Eterno Dios ya le había hablado anticipadamente a Moisés acerca de esta plaga de la muerte de los primogénitos. Por eso Moisés le dice: verdaderamente nunca más verás mi rostro, porque iba a haber mortandad sobre ellos, y de esta forma el faraón los dejaría ir y apresuradamente se irían. Entonces él les da estas directrices antes de presentarse nuevamente a Faraón, donde iba a traer esta plaga, donde le iban a pedir a sus vecinos, a los egipcios, alhajas de plata, de oro, piedras preciosas, le iban a pedir cosas y ellos se los iban a entregar. Moisés, entonces, en la presencia de Faraón, luego de que le dice, finalizando el capítulo 10, nunca, es bien has dicho, no verás más mi rostro, dice el verso 4 del capítulo 11.
Entonces dijo Moisés, así dice el Eterno, voy a salir por el medio de Egipto a la medianoche, y todo primogénito de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, asimismo todo primogénito del ganado. Y habrá gran lamentación en la tierra de Egipto, como jamás la ha habido ni la habrá. Pero respecto a la casa de Israel, ni un perro les va a ladrar a las personas ni al ganado, para que comprendan que el Eterno hace distinción entre Israel, entre Egipto e Israel. El Eterno Dios, desde este tiempo, desde Abraham, mucho antes que ellos, y hasta nuestros días, Él ha hecho distinción entre su pueblo. Ha hecho separación entre su pueblo, entre sus llamados, sus escogidos y el resto del mundo. Siempre lo ha hecho y nos ha dado instrucciones, cultura, normas de vida para que a través de nuestro estilo de vida hagamos esa separación y esa distinción entre nosotros y el resto de las naciones. Ejemplo de estos es el Shabbat. El Eterno Dios apartó el Shabbat para Él, dedicado, consagrado a Él, y todos los que guardan el Shabbat están diciendo que están dedicados al Dios eterno, que son de dedicación exclusiva a Él, apartados, consagrados para el Dios eterno. Y los que no, entonces no están cumpliendo con esta instrucción del Dios eterno, no están caminando en esta revelación, en esta bendición del Dios eterno que es el Shabbat. Y una de esas bendiciones es que Él nos alimentará con la herencia de nuestro padre Jacob, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Entonces el Shabbat es un día especial. El libro de Ezequiel también dice que en Shabbat se abre la puerta del oriente, que la puerta del tabernáculo iba a estar abierta el Shabbat y en luna nueva, en Rosh Hodesh. Entonces no es un día más, señores, no es un día más. Debemos renunciar a esos argumentos donde dicen que el Shabbat es de la ley y la ley ya no está vigente. Por lo tanto, Yeshua dice que es el Señor del Shabbat y ahora Él es nuestro Shabbat. Sí, Él es nuestro reposo, Él es el Señor del Shabbat, pero también lo estableció en su día para dedicarnos a Él, para honrar al Dios eterno, ya que es un día donde se abre una puerta y el eterno Dios se manifiesta en una porción diferente, mayor al resto de los días de la semana, así también como en luna nueva. Entonces, en todo momento fue el eterno Dios haciendo separación entre Egipto e Israel, y se lo dijo a Faraón: yo no quiero vivir de acuerdo a los principios que el mundo está enseñando hoy. Yo quiero vivir de acuerdo a la instrucción que el eterno Dios me dejó en su Torá como padre, para que me vaya bien sobre la tierra, guardando el Shabbat, no comiendo las cosas que Él me dijo que no coma, haciendo el bien a los demás de acuerdo a lo que Él me dijo que hiciera. Y de esa forma su bendición vendrá sobre mi vida, se manifestará, y las personas verán y reconocerán que en mí hay algo diferente. ¿Por qué? Porque el eterno Dios habita en mí y yo vivo de acuerdo a sus principios, a su cultura. Es cultura de reino. Muchos dicen hoy abiertamente X cosa, yo acepto esto, está bien esto, y lo dicen y es contrario a la Torah. ¿Por qué no puedo decir yo abiertamente el Shabbat está vigente y es el día del Señor, no es el domingo, porque el domingo lo cambiaron los romanos? Para no entrar en ese tema, lo cambiaron los romanos y ahora ellos dicen que ese es el día del Señor. ¿Por qué? Si no es así. El Shabbat es el día del Señor. Vive el eterno Dios en cuya presencia soy y me muevo. Pasamos entonces al capítulo 12, donde se da la orden, luego de la plaga de los primogénitos, la orden de la ofrenda del Pesaj, cuáles eran las normas para el cumplimiento de la festividad de Pesaj, y ya vamos a explicar también, o vamos a mencionar, por qué no es Pascua, sino Pesaj.
la prohibición de comer leudado, la orden de que los hebreos permanezcan en la casa, se da entonces la muerte de los primogénitos, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, y los que deben comer o los que tienen permitido, según este tiempo, comer o participar de la ofrenda de Pesaj. Entonces, la orden de la ofrenda del Pesaj en el capítulo 12, verso 2 dice: esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, o este mes será para ustedes el principio de los meses, dice. Será para ustedes el primero de los meses del año. Será para ustedes. Para muchos no lo va a ser. ¿Por qué? Porque no son del pueblo del eterno Dios, no han conocido al eterno Dios, no tienen la relación con el eterno, con el Padre eterno. Entonces, pero para sus hijos este será el principio de los meses, tomarán este como el primero del año. Isaías 66, 23 dice: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Hemos enseñado y hablado sobre este versículo. El contexto es en el reino milenial, cuando Yeshua venga y esté sentado allá en Jerusalén y reine sobre todas las naciones. Entonces, de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva, es decir, Rosh Hodesh, cabeza de mes, se irán y se congregarán con él y celebrarán estas festividades con él. Entonces, como dicen hoy, el Señor permitía celebrar la fiesta. Vino Yeshua, ya no hay que celebrarla, pero cuando venga sí vamos a celebrarla. Es una contradicción. O es blanco o es negro, decidámonos. ¿Por qué es importante este cabeza de mes o este principio de los meses? Estar apercibido, atento. Es un tiempo señalado por el eterno Dios establecido en su Torá, es decir, es una convocatoria que también cierra un ciclo y abre uno nuevo. El Shabbat representa el cierre de un ciclo y la apertura de uno en la semana, pero el Rojo de cabeza de mes es el cierre de un ciclo y la apertura de otro al mes. El eterno Dios trabaja en ciclos y va de forma ascendente. Por eso dice de gloria en gloria, de Shabbat en Shabbat. Es un tiempo señalado por Dios, es un día de puerta abierta, es un día de dirección y refrigerio para tu vida, porque el eterno Dios trae directrices cada mes. Proféticamente trae revelación a su pueblo para direccionarte en el curso que Él ha trazado para este mes. Puede ser para una persona, puede ser para una familia, para una congregación. Él lo tiene. Aún para la nación Él tiene un propósito mensual. Por eso debemos estar apercibidos también en estos cabezas de mes. Y les invito a visitar nuestras redes, porque ahí también publicamos la guía profética que el eterno Dios trae cada mes para su pueblo. El eterno Dios nos da directrices específicas en algunos casos para personas, para ciudades, para pueblos, pero ahí estamos anunciando la dirección del eterno Dios. Los invito a visitar nuestras redes, entonces Profeta Elimar Soto, Escuela Red Shamer y las escuelas del Reino Eden. También es un día de enfoque, donde debemos dejar a un lado lo que queremos, lo que hemos pretendido en nuestra voluntad, nuestro propio corazón, fuera de lo que el eterno Dios quiere hacer, para darnos un enfoque en su dirección. Es decir, ver a la manera de Dios y ver desde la perspectiva del eterno Dios, ordenando así mis prioridades. El Eterno nunca ha dicho que nunca va a cumplir lo que quieres en tu corazón. El Eterno lo que quiere es que lo busquemos primeramente a Él por encima de todas las cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros y aún hasta el último cabello de nuestra cabeza Él conoce, Él lo conoce y conoce todas nuestras necesidades. Entonces es cambiar de dirección en lo que yo quiero hacer y buscar qué es lo que Dios quiere hacer para mi vida o con mi vida. Y en la orden de la ofrenda del Pesaj, entonces dice, en el 10 de Nisan deberían tomar un cordero para sus casas, el 10 del mes de Abib, dice otra versión, Abib en hebreo, Nisan
Nisan es el nombre babilónico que se le colocó a este primer mes. Deberían tomar un cordero para sus casas. Si la casa era demasiado pequeña, se acercarán al vecino más cercano. Toda esta festividad de Pesaj habla de Yeshua. Toda la festividad, todos los detalles, las características hablan de Yeshua, que en la enseñanza de hoy no nos da tiempo de explicar todas estas características y toda esta tipología que hacía referencia al Mesías. Dedicaríamos para la enseñanza de Pesaj solo una clase aparte. El cordero debía ser un macho de 1 año sin defecto, podía ser cordero o cabrito. Debían guardar el animal hasta el día 14 y al atardecer debían inmolarlo. Luego tomaría su sangre y la rociaría en el dintel de sus puertas. Es decir, desde el día 10 el cordero era apartado. Ya se tenía en perspectiva cuál era ese cordero, el más bonito, el más robusto, el que era perfecto, no tenía los testículos magullados, una oreja cortada, no era ciego, ya lo tenían, lo apartaban. Hasta que llegaba el día 10, donde ahí se seleccionaba de entre los que tenían ya vistos, y entonces era examinado examinado minuciosamente luego más adelante, cuando ya la fiesta fue instaurada, debía ser examinado minuciosamente para que no se hallara ningún defecto hasta el día 14, y este día 14 entonces se sacrificaba el cordero de Pesaj. Como lo dice en esta ocasión, ya que era apresuradamente que debían hacer todo esto, debían estar apercibidos porque el Eterno traería gran liberación, debía ser cordero cabrito. Entonces, aquí mencionamos las versiones Reina Valera y otras, dicen Pascua, no dice la festividad de Pesaj, sino Pascua. ¿Por qué mencionamos aquí, es Pesaj o es Pascua? Ya, la versión correcta y el origen de la palabra es Pesaj, que es en hebreo, ya que fue escrito en hebreo. Pesaj significa pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque había una legislación del Eterno Dios sobre la tierra de Egipto de que todos los primogénitos, sin excepción, debían morir. Todos los primogénitos, hay que tener en claro esto. Todos de los que habitaban en esa tierra que fuesen primogénitos debían morir. Incluso los de Israel, porque habitaban en la tierra. La orden también podía recaer sobre ellos. Solo que el Eterno Dios le dio las instrucciones de cómo se iba a evitar esa muerte de los primogénitos. Y era a través del cordero del sacrificio. La sangre, el cordero que iba a ser sacrificado en representación de todos los primogénitos en Israel. Y al rociar la sangre en los dinteles, entonces la muerte pasaba por alto, pasaba de ellos. Eran libres de muerte. En Egipto todos los primogénitos murieron porque no estaban cubiertas sus casas, en este caso sus vidas, por la sangre del cordero. Con el sacrificio del Mesías, Yeshua, el Señor, sucedió lo mismo. Por eso esta festividad es representación de Él. Había un decreto de muerte sobre todas las generaciones de la humanidad. Pero Yeshua vino y ofreció su sangre como el cordero apartado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Por eso Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados fueron imputados en Él. De esa forma Él muere por nosotros y nosotros pasamos por alto. Somos pasados por alto en la muerte y ahora tenemos vida eterna con Él, con Yeshua. Entonces el pueblo de Israel, los primogénitos de Israel, fueron salvos, fueron libres de la muerte por el sacrificio del cordero. Eso significa Pesaj, pasar por alto. Ahora, Pascua viene de la Babilonia, viene en representación o relación a la diosa Istar, que era la reina del cielo, la deidad femenina en Babilonia.
Y de ella viene lo que se conoce como el huevo de Pascua, porque se dice, muchas en versiones, se dice que del cielo cayó un huevo y en él vino la diosa Ishtar, nació de ese huevo. Entonces, como puede ver ahí en la lámina, hay muchas imágenes paganas en representación a la diosa Ishtar y a este huevo de Pascua, que se utilizó luego en la traducción para la festividad de Pesaj. Entonces, ¿es equivocado decir Pascua? Sí, hermano. Es mejor decir Pesaj. Sí, viene por revelación que el eterno Dios rompa todo argumento babilónico, religioso sobre sus vidas y que traiga revelación de las festividades que Él ha establecido para su pueblo, rompiendo así toda festividad pagana asentada sobre su cultura, sobre sus vidas, sobre sus familias, en el nombre poderoso de Yeshua. Celebramos entonces la festividad de Pesaj porque creemos en que el eterno Dios trajo gran liberación a nuestro pueblo en Egipto y nos hace recordar que nosotros también vivimos un Pesaj a través de Yeshua, donde nacimos de nuevo, fuimos libres de la muerte, del pecado, para nacer de nuevo al eterno Dios. Y nos celebramos la festividad de Pascua, la fiesta de Pascua, porque hace relación a la diosa Ishtar y a todas esos ritos, esos mitos paganos relacionados a ella y al huevo de Pascua y todo lo que la envuelve. Entonces, ¿cuáles eran las normas o la instrucción para la festividad de Pesaj? Dice en el verso 8, comerán la carne esa noche, asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué con pan sin levadura? Porque la levadura ha sido relacionada al pecado. Entonces ellos iban a comer pan sin levadura para renunciar a la cultura de Egipto, a los pecados de Egipto. ¿Por qué con hierbas amargas? Para que recuerden la amargura que pasaron en casa de servidumbre, estando en servidumbre en la tierra de Egipto. Porque ese día iba a haber liberación en ella. No comerás nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejarás nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él lo quemarás en el fuego. No debía quedar porque era tipología del Mesías. Y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. La legislación era herir la tierra de Egipto, pero dice, cuando vean la sangre yo pasaré de vosotros. Nuevamente, la festividad de Pesaj, pasar por algo. Nosotros fuimos rociados con la sangre del Mesías Yeshua, la cual fue derramada en el madero hace más de 2000 años. Y entonces la muerte pasó por alto de nosotros. Ahora tenemos vida eterna y libre entrada a la presencia del Padre eterno. Seguimos el verso 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y diré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Está clara la legislación, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Hashem. Y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestro pie y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es cuando el Eterno pasa por algo. Entonces el 14 dice, y les será un día de conmemoración y les celebrarán como fiesta al Eterno. Ya está instaurando desde aquí, aún sin haber entregado la Torah, la festividad de Pesaj. Fiesta a través de sus generaciones. Es decir, fiesta al Eterno, convocatoria, tiempo señalado, sería un momento de puerta abierta. A través de sus generaciones, es decir, en sus descendientes, no dice hasta la 10ª generación, hasta la 1000 generación, dice por sus generaciones. Entonces yo soy Israel, yo soy de su pueblo, yo soy generación de mis antepasados. Por lo tanto, yo también celebro la festividad de Pesaj. Lo celebrarán como estatuto permanente, es decir, para toda la vida, hasta la eternidad. Muchos pueden decir, bueno, pero yo no celebro la festividad de Pesaj porque ya yo soy
Ya yo soy el Israel espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Eres Israel o no eres Israel? ¿Fuiste injertado en el olivo verdadero que es Israel o no fuiste injertado en el olivo? Definamos. Hay que definir. Es un tiempo de definición, de tener las cosas claras, de cuál es el diseño del eterno Dios para su pueblo, con su pueblo y a través de su pueblo. La festividad de Pesaj era crucial en este punto para la vida de los hijos de Israel, para el pueblo de Dios, ya que esta festividad marcaba el cierre de un ciclo de esclavitud de Egipto al mundo, para vivir libre para el eterno Dios, consagrados al eterno Dios y dedicados al eterno Dios, a través de la sangre del Cordero que representaba a Yeshua. Entonces, con el Mesías, a través de su sacrificio, y venir a nosotros reconocerlo, y que su sangre sea rociada sobre nuestra vida, somos libres de la esclavitud del mundo. Es lo mismo, era la proyección para su pueblo en las generaciones, la festividad de Pesaj. Yeshua trajo libertad sobre nuestra vida para ser libres de la esclavitud del mundo y ahora vivir eternamente para el eterno Dios, dedicados, consagrados a Él. Era un cierre de un ciclo. Debemos estar apercibidos cuáles son esos momentos, cuáles son esas convocatorias, cuáles son esos tiempos señalados por el eterno Dios para su pueblo y para nosotros, para traer el cierre de un ciclo, el inicio de uno nuevo, para traer una verdad revelada sobre tu vida mayor que la anterior, para traer una verdad presente mayor que la del día de ayer. Debemos estar apercibidos, ya que Dios no trabaja aleatoriamente y con el que salga sorteado, sino Él tiene un propósito específico tanto para nosotros personalmente como para su pueblo. Por eso estableció un plan de redención, un curso a seguir, ciclos que cerrar y abrir para traer la redención sobre su pueblo a través de Yeshua. Ahora la restauración de todas las cosas y luego la venida de Yeshua como Rey, como Dios sobre la tierra. Luego menciona nuevamente no comer leudado, ya como lo mencionamos, la levadura simboliza el pecado, pero está representada de diferentes maneras. Veamos, la levadura de los fariseos hablaba de hipocresía en Lucas 12:1, donde no vivían lo que enseñaban. El mismo Señor le dio advertencia a sus discípulos que se guardaban de la levadura de los fariseos y que ellos hacían grandes salutaciones, oraban en las esquinas, pero no vivían lo que predicaban. La levadura de los fariseos y saduceos habla de una falsa doctrina en Mateo 16:11-12. Los saduceos no creían en la resurrección. La levadura de malicia y maldad, es decir, jactancia, adulterio, mentira, fornicación, ese patrón de conducta del mundo. 1 Corintios 5:6-8. Debemos guardarnos de todas esas levaduras, de todas esas culturas o patrones de conducta. Dice en el verso 21 del capítulo 12: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad el pez. Ahora, luego del eterno Dios da las instrucciones, entonces ellos van a aplicar todo lo que el eterno Dios les dijo en obediencia. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró el Pesaj, hablando de Israel, y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Ellos tuvieron fe y creyeron que el Eterno los iba a sacar de la tierra de esclavitud. Verso 22: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Veamos otro versículo en Hebreos 9:12-14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, Yeshua,
entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociar sobre lo que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Nuevamente vemos el poder de la sangre y del sacrificio de Yeshua para con nosotros. Y veamos otros versículos adicionales. El poder de la sangre de Yeshua dice en Efesios 1:7: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En él, en Yeshua, ¿por medio de quién? Solo Yeshua, más nadie. El único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice la palabra. Mateo 26, 27, 18 dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto hacía representación de su sacrificio y de lo que él iba, de su sangre que iba a derramar. Por eso nosotros celebramos Pesaj y creemos que al participar de la copa, y en Shabbat también al beber de la copa, creemos que participamos de su sangre, que representa ese pacto que hizo con nosotros para la redención de los pecados, para darnos identidad de hijos, para libertar, lo digo en orden, para libertarnos, para sacarnos de Egipto, para sacar a Egipto de nosotros, libertarnos, para darnos identidad de hijos y para introducirnos en la tierra, con el Padre, en su reino. Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Fuimos justificados por su sangre, es decir, a través de Yeshua no se nos halló pecado, fuimos hallados sin culpa, sin mancha, por su sangre con la cual fuimos cubiertos. De esa forma somos salvos de la ira. ¿Cuál ira? De lo que habla en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que va a pasar la humanidad. Nosotros no viviremos esa circunstancia terrible en la tierra, sino que estaremos en las bodas del Cordero con Él, luego de ser arrebatados. Se da entonces la muerte de los primogénitos. A la medianoche sucedió que, siendo la medianoche, el Eterno dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en el trono, hasta el primogénito del cautivo que se encuentra en la prisión, también todos los primogénitos del ganado. El Eterno tuvo misericordia del pueblo de Israel al pasar por alto las casas de nuestro pueblo. A través de su sangre somos salvos y su misericordia es para siempre. Lo dice uno de los versículos en los cuales nos confirma esto, está en Salmo 136, 10. De esta forma entonces se da la muerte de los primogénitos, habiendo en Egipto, ya que Israel en el verso 35 dice que procedieron según las instrucciones de Moisés, porque pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Dice: ya que el Eterno había dado favor al pueblo a los ojos de los egipcios, y el pueblo pidió, así fueron despojados los egipcios. Cuando Dios termina un proceso en tu vida para introducirte en otro, te provee de lo que necesitas para la próxima jornada. Israel iba a necesitar, el pueblo iba a necesitar toda clase de objetos de plata, objetos de oro, piedras preciosas, mantos, porque eso iba a servir para la construcción del tabernáculo. Entonces, el Eterno no iba a dejar que ellos se fueran con las manos vacías, sino que despojaron a Egipto también como retribución de todos esos años de servicio. El Eterno Dios hizo justicia con Israel, dándole hallando gracia ante los ojos de los egipcios, y que ellos le entregaran todo lo que pidieron.
De esta forma entonces, cuando el Señor te envía a hacer algo, Él te muestra el diseño, Él construye el diseño a través de su revelación sobre tu vida, luego te da la provisión, te da cobertura y las circunstancias también suman. Nunca el eterno Dios te enviará con las manos vacías. Hay que conquistar, sí. La gloria del eterno Dios se ha de manifestar también. El eterno Dios lanza la palabra sobre nuestra vida, 1, 2, 3, construyendo el diseño, y esa palabra va delante de nosotros, estableciendo ese camino y trayendo provisión para que nosotros podamos establecer su diseño, su reino, su voluntad sobre la tierra, y su cobertura estará con nosotros. Y lo podemos ver reflejado en las porciones siguientes, como el Eterno guardó y dio su cobertura a Israel en todo su caminar, desde la salida de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Los hijos de Israel entonces salen de Egipto. Dice el verso 37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hasta Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y en el verso 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en la tierra de Egipto fue de 430 años. Ahora, el pueblo estuvo cautivo 430 años. Eso lo dice la versión, pero desde que el eterno Dios le da la palabra a Abraham en Génesis 15, dice que su pueblo estaría cautivo en una tierra que no era suya durante 400 años. Y dice que a la cuarta generación volverían acá. Entonces hay que ver, hay dos planteamientos. Unos dicen que esos 430 años que Israel estuvo cautivo se cuentan desde que el eterno Dios le da la palabra a Abraham en Génesis 15. Y otros que sí estuvieron estos 430 años en Egipto. Pero si nosotros profundizamos un poco más y sacamos cuenta de la edad que dice la palabra en Génesis que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, y las edades que tuvieron los descendientes de Jacob, en este caso nos vamos por la línea y la genealogía de Leví, que dice que Coat tuvo tantos años y que Leví tuvo tantos años y Coat tuvo tantos años, y su hijo Amram, que es el padre de Moisés, se menciona ahí seguidamente. Entonces, si tomamos en cuenta las edades de los hijos de Leví, desde que Leví entró a Egipto, recordemos que Leví, hermano de José, fue a Egipto y murió, se menciona sus descendientes y no se mencionan 400, no llegan a los 400 años esos descendientes viviendo en Egipto. Bien, lo menciono para que conozcan, si no lo conocían, estas dos posiciones que se hacen, y de acuerdo a esa investigación, ese estudio de los hijos de Leví que no hacen los 400 años, les coloco esto. Lo cierto es que los años que hoy se cuentan en Israel, que estamos en el año 5779, se toman en cuenta en relación a que Israel no estuvo 430 años en Egipto, sino unos 210, 240 en un promedio. 210, 240 años estuvieron ellos cautivos en Egipto por los descendientes de Leví. Si fuese así, de esa forma entonces se cuentan los años, y por eso hoy se dice que estamos en el año 5779. Ahora, si se toma en cuenta textualmente, como lo dice el verso 40, que los hijos de Israel estuvieron 430 años en Egipto, quiere decir que entonces no estamos en el 5779, sino ya casi en el año 6000, porque hay que sumar estos 200 años. Lo importante para mí es que el eterno Dios está cerca el cumplimiento de su palabra, de su venida. Y sea hoy, sea mañana, sea en unos 30 años, porque se cumplen 6000 años, los 6 días del eterno Dios, y para el eterno Dios un año es como 1000 días, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es que su venida está cerca.
y debemos estar afirmados, comprometidos, dedicados a la construcción de su reino, de su diseño sobre la tierra, a través de su cultura, estableciendo y siendo radicales en lo que el eterno Dios habla para nosotros, para que nos vaya bien, y lo que el mundo dice que debemos hacer y cómo debemos ser. Entonces el eterno Dios está trayendo, otra de las señales que vemos es que está trayendo un despertar en su pueblo, el pueblo que fue esparcido entre las naciones y que tiene la genética de él, de Israel, y está trayéndolos, está abriendo sus ojos, dándoles a conocer su Torá, entregándoles sus festividades para que las celebren. Eso nos habla de que su venida está muy cerca. La unión de las dos casas, la plataforma para la unión de las dos casas se está dando. Ya se está estableciendo y eso está muy cerca. Entonces debemos conocer el contexto de su pueblo, estar claros en el contexto de su pueblo y no estar encerrados en las cuatro paredes de un templo, cantando, yéndonos para nuestras casas y a la semana que viene venir otra vez y estamos bien. No así quiere el eterno Dios para su pueblo, sino que trastornemos la tierra, produzcamos cambios profundos sobre las sociedades, denunciemos las obras de las tinieblas y que la gente pueda ver la gloria del eterno Dios reflejada en nosotros. Eso lo dijo Yeshua, que vayan a las naciones y hagan discípulos en las naciones, hablándoles del reino, sanando enfermos, echando fuera demonios. Despertemos y abramos nuestros ojos al río del eterno Dios. ¿Quiénes deben comer la ofrenda del Pésar? Lo dice el verso 43 del capítulo 2. Y Hashem dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza del Pésar, ningún extranjero comerá de ella. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Esta palabra también se cumple en el Mesías, ya que iban a quebrar cuando él muere en el madero, iban a quebrar sus huesos para asegurarse de que estaba muerto. El soldado romano iba a quebrar sus huesos, pero no lo pudieron hacer, no fue así. Entonces ahí se cumple donde no fue quebrado hueso suyo. Pasamos entonces al capítulo 13, los preceptos rememorativos de la salida de Egipto y el de redimir a los primogénitos. Éxodo 13:2 dice: le dijo Moisés, el Eterno a Moisés: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Aquí es importante aclarar, ¿por qué el Eterno Dios ahora le dice a Moisés que debe consagrar a los primogénitos y que todos le pertenecen a él? Porque el Eterno Dios los apartó con la sangre del Cordero en Egipto el día en el cual vino la muerte sobre los primogénitos. El Eterno, al pasarlos por alto por la sangre del Cordero, ahora entonces ellos le pertenecen al Eterno. A través de ese sacrificio fueron consagrados y dedicados a Él. Le pertenecían a Él. Cuando el Eterno mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, salvó a los primogénitos de Israel por medio de la sangre del Cordero. Es una alusión profética al Mesías Yeshua, que fue primogénito de Miriam, también su madre, y por lo tanto pertenecía al Eterno de una manera especial. Los primogénitos fueron destinados a ser sacerdotes, pero por el pecado del becerro de oro, ese derecho fue pasado a los levitas. Cuando lleguemos a este punto en la parashá, más adelante, semanas más adelante, vamos a explicarlo mejor. Pero por causa de que el Eterno Dios pasó por alto a los primogénitos y a través de la sangre fueron dedicados a Él, ellos iban a cumplir una función especial para el Eterno Dios, que era ser sacerdotes. El pueblo de Israel peca en el desierto con el becerro de oro, porque Moisés no bajaba del monte, y los que no pecaron con el becerro fueron los levitas, fueron muchos de los levitas, perdón. Solo que ellos
decidieron, el eterno Dios dio la orden de matar a todos los que habían pecado por el becerro de oro. Y solo los levitas se levantaron decididos a seguir la voluntad del eterno Dios y mataron a aquellos. Entonces, por causa de esto, el eterno Dios ahora escoge a los levitas para ser dedicados a Él y ser consagrados como sacerdotes. Aún así, lo vamos a explicar como digo, aún debía aplicarse la redención por los primogénitos. Pero Dios, el eterno Dios, cambia esto. Bien, preceptos rememorativos de la salida de Egipto. Seguimos, el 3:7 dice: se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Moisés aquí les hablaba al pueblo que cuando entraran a la tierra que el eterno Dios le iba a dar, iban a aplicar esto al pie de la letra. No debía haber leudado en todas sus casas. Ellos salieron de Egipto apresuradamente y no dio tiempo a que su preparación, sus masas leudaran por causa de la premura de salir. Dice que salieron aún de noche, es decir, de madrugada ya para amanecer. La levadura, como dijimos, es representación del pecado y debemos sacarla de toda nuestra vida, toda inclinación en las habitaciones de nuestra alma. Debe ser limpia, limpiar nuestra casa delante del Dios eterno. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que Hashem hizo por mí cuando salí de Egipto. Porque el hijo le va a preguntar, dice que le preguntaría: ¿qué es esto? ¿Qué significa este rito que hace? Y eso entonces da pie a lo que hoy, como lo celebran hoy, donde el hijo pregunta al padre. En medio de la celebración, el hijo pregunta al padre: ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto? Entonces el padre debe enseñar a su hijo todo lo que representa cada uno de los elementos en la mesa de Pesaj y por qué celebramos esta festividad. Padre de familia generalmente hace un relato de la salida de Egipto en la noche de la celebración de Pesaj. Este relato es llamado Haggadah. Entonces, luego termina en el verso 16, donde habla sobre que ellos debían dar todo este relato, explicar a sus hijos por qué celebraban esta festividad y porque el eterno Dios los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido de Egipto, de la mano de Faraón. Pasamos entonces a Yeshua en la Torá. Como dije, ya hemos hablado sobre Yeshua y el poder de su sangre y la representación de la festividad de Pesaj. Hemos tocado algunos aspectos de la festividad de Pesaj en tipología de Yeshua. El cordero debía ser macho, porque Yeshua iba a ser hombre. No podía ser quebrado hueso suyo. Yeshua no fue quebrado ninguno de sus huesos. La sangre representaba la libertad. La sangre de Yeshua representa libertad para mucho más que la de toros y becerros, lo leímos. Y muchas otras cosas que haremos luego cuando entremos a Levítico 23. Profundizaremos un poco más en todos los elementos y los aspectos que representa la festividad de Pesaj con Yeshua. Aquí ahora haremos una comparación del cordero con Yeshua, como lo dije, macho. El cordero tenía que ser macho para simbolizar a un varón, Yeshua. Sin defecto, el cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no pecó, que no tenía pecado. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero él no pecó. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos, no será quebrado hueso suyo. Otra de las representaciones que tiene también es que el cordero era apartado y examinado desde el día 10, es decir, antes del 14 que debía ser la festividad. Yeshua también fue apartado y examinado. Dice que la noche de Pesaj, los sacerdotes, los guardias del sacerdote lo sacaron y lo llevaron al templo ante el sacerdote Anás y Caifás y le preguntaron, le hicieron preguntas para hallarlo culpable y no fue hallado culpable, no fue hallado ningún pecado en él. Ese hecho representa la examinación que se hacía al cordero antes
del sacrificio del peso. Yeshua también fue examinado, hallado sin defecto y luego sacrificado. Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Es importante leer esto. En Efesios 1, 3, 7 está escrito: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió, es decir, nos inscribió en la lista para poder comer del Cordero, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad. Fue Él que nos escogió en amor, conforme a su voluntad y no a la mía, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, es decir, pesa. Es el día en que nosotros nacimos de nuevo y conocemos al Señor, es nuestro peso. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué aprendemos con todo esto? Y es que el eterno Dios, más allá de lo que significa y todos los símbolos que representan, que mencionamos en esta porción, es entender el contexto profético del eterno Dios para su pueblo, donde Él en un determinado momento, es decir, en sus festividades, en sus santas convocatorias, Él cierra ciclos sobre su pueblo, en sus convocatorias, en sus lunas nuevas, en su Shabbat. Y al pueblo de Israel le llegó ese momento de libertad, le llegó ese momento de liberación, donde Él cumplió la palabra que le dio a Moisés en el monte, donde los sacaría, los libertaría, los redimiría, les daría identidad de hijos y los introduciría en la tierra que Él había prometido. En el contexto de Israel fue la tierra física, la tierra de Canaán, pero también hay una proyección profética en esa palabra, donde nos introducirá en su reino milenial para reinar con Él. Entonces hay que estar apercibidos en esos contextos proféticos que tiene para nosotros y también como pueblo. ¿En qué lugar estamos? ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Qué función vamos a cumplir en ese lugar? ¿A quién vamos a traer? ¿A quién vamos a llamar? ¿Cuál es ese diseño? Profundizar en el eterno Dios, buscar en Él, caminar alineado a su Torah, a su instrucción, para que Él pueda traer claridad y revelación en nuestra vida en relación a ese diseño, para cumplir su llamado sobre la tierra y no perder el tiempo en mi trabajo, no perder el tiempo en mis quehaceres, no perder el tiempo en lo que yo quiero, en mi negocio. Y ojo, no estoy hablando que no podemos tener nada de esto, no. Estoy hablando en que en primer lugar debe estar el Eterno en nuestro corazón y su propósito. Porque todas las demás cosas nos serán por añadidura. El Eterno Dios tiene cuidado de todos nosotros, pero debemos seguir su voluntad. Entonces te insto, hermano, y proclamo sobre tu vida que el Eterno Dios trae revelación profunda sobre ti, para separar, para hacer separación, así como hizo separación. Proclamo que así como hizo separación entre Egipto e Israel, donde la tiniebla no llegó a su vida, ni ninguna de esas plagas llegaron a sus vidas, yo declaro que el Eterno así trae una palabra sobre tu mente, una revelación sobre tu vida, para separar lo que es de Dios y cuáles son sus prioridades y lo que no le agrada a Él, lo que no está alineado a Él, para afianzar, para fundamentar tus pasos en su voluntad y en su Torah, para que traigas cumplimiento de su diseño y el establecimiento de su reino sobre tu vida, tu casa, tu familia y todo tu contexto de vida. Yo declaro que se abren las puertas, que tu visión limitada hoy es, que lo que limita tu visión hoy es quitado, es borrado, es derruido de tu vida, de enfrente de ti, para que puedas ver todo el panorama que el eterno Dios, así como le mostró a Moisés que iba a hacer sobre el pueblo, así el eterno Dios te muestra el panorama y todo lo que Él está haciendo sobre tu vida y por lo cual estás donde estás hoy en día. Shabbat Shalom, te bendigo grandemente, te invito nuevamente a visitarnos los viernes en la noche
con el apóstol Carlos Soto en la página Red Shamer, y los días sábados en la mañana a las 10 de la mañana en Escuelas del Reino Eder. También que visites la página de la profeta Elimar Soto, ya que ahí también traemos enseñanzas y traemos también las palabras que el Eterno Dios da para el mes y para los Shabbat, o en su diseño y en su voluntad, lo que tiene para su pueblo. Bendiciones. Bueno, habiendo terminado, concluido la parte de la porción de la parashá correspondiente a esta semana, les invito a que pueda acompañarme para estudiar la Haftarah número 15, y la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 46, desde el versículo 13 hasta el versículo 28. Quisiera, antes de comenzar con la lectura de esta porción, quisiera decirle, transmitirles a todos los que nos están viendo, que es muy importante que a la hora de nosotros estudiar la parashá, a la hora de nosotros estudiar la Haftarah, podamos ver estas enseñanzas desde una perspectiva profética. Y es que ciertamente año tras año el Eterno Dios nos ha instruido y hemos estudiado la parashá cada año, cada semana. Cada vez que toca una porción, el Padre Eterno nos habla, nos da una palabra nueva, nos enseña algo que aún el año anterior no lo conocíamos o no lo entendíamos de la manera en que hoy lo estamos entendiendo. Así que no es una repetición, es algo que el Padre Eterno utiliza y nos habla en ciertas formas, y Él hace lo que Él quiere para traernos su revelación en este tiempo. Así que, como les decía, es importante que nosotros también podamos ver estas enseñanzas desde una perspectiva profética, y que nosotros podamos tomar y aplicar lo que el Padre Eterno nos está hablando semana a semana a través de sus porciones y a través de su Torah. Como hemos venido estudiando desde la semana pasada, tanto en la parashá como en la Haftarah, hemos visto que el Padre Eterno nos ha enseñado y nos ha hablado sobre lo que es el juicio a Faraón y al pueblo de Egipto. Hemos visto todo lo que es el juicio que ha venido a esta nación, a este pueblo, a través de las plagas, y que el Dios Eterno levantó a un hombre, levantó a un profeta, levantó a Moisés y a Aarón para transmitir su palabra, para transmitir su diseño, y para que el pueblo de Israel pudiera salir de esa opresión y de esa esclavitud en la cual ellos estaban viviendo. Vemos una característica y algo muy importante en la vida de Moisés y en la vida de Aarón. Ciertamente en oportunidades Moisés dijo que cómo se presentaría ante Faraón, que si el pueblo no lo escuchaba, cómo lo iba a escuchar Faraón, que cómo él les iba a hablar, que su boca no hablaba pacto, y vimos una serie de excusas que Moisés pudo presentar. Pero aún en medio de todo esto, él se levantó como ese hombre que el Dios Eterno escogió en ese tiempo para ir y para hablar sus diseños. En esta semana y en la Haftarah correspondiente esta semana, el Dios Eterno también levanta a un profeta. El Padre levanta a un hombre de Dios para ir y proclamar sus diseños y hablarle a un pueblo. Este caso es el profeta Jeremías. Y vamos a ver qué comienza enseñando esta Haftarah en el versículo número 13 del capítulo 46. En este caso, y en relación a lo que viene con la parashá, en este caso también el Dios Eterno utiliza a Jeremías para hablarle a Egipto y para hablarle sobre el juicio de Egipto. Dice entonces el versículo 13: palabra que habló el Eterno al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciadlo en Egipto y hacedlo saber en Migdol, hacedlo saber también en Memphis y en Tacnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque la espada
devorará tu comarca. En esta haftará entonces el Eterno habla sobre el juicio de Egipto. Y también muy importante, vemos en Jeremías que él actuó y habló como el Eterno Dios le estaba direccionando en este tiempo. Sabemos y podemos entender que no eran tiempos fáciles, que no eran palabras fáciles las que ellos debían de hablar, pero aún así, como lo hemos estudiado en otras haftará anteriormente, el carácter estaba formado en Jeremías y él debía y cumplió con la asignación que el Padre Eterno le estaba encomendando. Dice luego el versículo número 15: ¿por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque el Eterno la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron: levántate, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron: el faraón rey de Egipto no es más que ruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Para el pueblo de Egipto, el faraón era un dios. Recordemos que eran muy idólatras y así como lo vimos en la enseñanza de la parashá, cada uno de los juicios que vinieron, cada una de las plagas que vinieron sobre Egipto era o iba en contra de uno de los dioses a los que ellos adoraban. No menor que esto, pues el faraón también era considerado como un dios para ellos. Por lo tanto, para esta nación era imposible que pudieran invadirlos, pues su confianza estaba puesta en Faraón. Y vemos acá en la haftará, ya les voy a estar explicando un poco más adelante, que Nabucodonosor los lleva cautivos. Cuando viene el juicio no era solamente sobre el faraón, sino sobre el pueblo que tenía puesta la confianza en Faraón. Así como lo vimos también en la parashá, el juicio que vino sobre Egipto no era solamente sobre el faraón, sino sobre todo el pueblo, porque sobre ellos estaba puesta, su confianza estaba puesta sobre el faraón y sobre todos los dioses que ellos tenían. Por eso era inconcebible para ellos que los pudieran, así como ellos hicieron con el pueblo de Israel, pues ellos pensaban que ellos eran lo máximo y que no había cosa que pudiera oprimirlos. Pero el Dios eterno dijo todo lo contrario. El Dios eterno quebrantó esa altivez y todo eso que había en ellos para demostrar que solamente Él era el único Dios verdadero. Y así como lo hemos visto y lo hemos estudiado en la parashá de la semana pasada y en esta, que el Padre Eterno quería mostrarse, que Él no solamente quería mostrarse al pueblo de Israel y que ellos vieran lo que el Dios Eterno podía hacer, sino que el pueblo de Egipto también viera su poder. Y es muy importante acá que nosotros podamos tomar en cuenta a través de esta enseñanza. Y es importante que nosotros reflexionemos y que nosotros meditemos un poco en quién está puesta nuestra confianza. Si verdaderamente nuestra confianza está puesta en el Dios eterno, o hay cosas, hay circunstancias o incluso personas en nuestra vida que están ocupando ese primer lugar que le corresponde al Dios eterno. Como les decía anteriormente, el pueblo estaba confiado y su confianza estaba en el faraón. Ahora, quizás nosotros entendemos y sabemos que no debemos de poner nuestra confianza en dioses ajenos porque ya se nos ha revelado eso. Pero debemos de meditar también. Nuestra confianza está puesta en nuestro trabajo o nuestra confianza está puesta en mi esposo o en mi esposa. Debemos de tener mucho cuidado con esto porque el Padre Eterno quiere ser el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida y a pesar que nosotros veamos que a veces las cosas pueden tornarse un poco difíciles, debemos de entender que Él es nuestro Dios,
centro de mi vida y que mi confianza siempre, pase lo que pase, sea lo que sea, esté pasando por la situación por la cual yo pueda estar pasando, mi confianza pueda estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, el trabajo o cualquier cosa pueden provocar cosas que quizás si no estamos afirmados y afianzados en el Eterno van a afectar y van a dañar nuestra vida. Pero el Dios eterno siempre va a tener cuidado de nosotros, y así como lo dijo mi esposo, que Él conoce aún cuántos cabellos tenemos nosotros, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Pasamos entonces y continuamos leyendo lo que dice en el versículo 18. Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Una becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella son como becerros engordados, porque también ellos se volvieron atrás. Huyeron todos sin detenerse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Cuando el Dios eterno trae juicio sobre Faraón o sobre aquello que representa a un Faraón en tu vida y que te ha estado oprimiendo, no habrá cosa que valga, porque el Dios eterno establece su palabra. Y así como lo dice aquí, que aún los soldados, los mercenarios, aquellos que debieron de dar el frente, aquellos que quizás no pudieron sentir temor o no debían de sentir temor, que debían dar el frente por el pueblo, dice que todos huyeron sin detenerse, porque el tiempo de su quebrantamiento había llegado. Dice luego el verso 22, su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice el Eterno, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Esto nos habla que en el tiempo final, cuando el Eterno juzgará al mundo por su comportamiento con Israel. Vemos luego en el versículo 25 que dice: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: yo castigo a Amón, Dios de Tebas, al Faraón y a Egipto, a sus dioses y a sus reyes, tanto al Faraón como a los que en él confían, lo que les comentaba anteriormente. Dice luego el verso 26, los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice el Eterno. Acá lo que podemos ver y lo que nos da a entender esta Haftará es que la tierra de Egipto fue invadida por Nabucodonosor. Ellos fueron llevados cautivos, pero luego, al pasar 40 años, regresaron nuevamente a su tierra. Sin embargo, vemos que fue un largo lapso de tiempo en el cual ellos fueron quebrantados. Hubo un quebrantamiento y el juicio del Dios eterno vino sobre ellos. Y esta nación ya no volvería a ser la misma, ya no estaría por encima de ninguna otra como en un principio ellos se creían. Luego en el verso 27 nos dice: pero tú, y quiero que acá prestemos mucha atención, porque esta palabra
nos habla el Dios eterno también a nuestra vida en este tiempo. Así que yo quiero que tú también, tú que me estás viendo, tú te visualices cuál es ese faraón en tu vida, cuál es esa circunstancia que te ha estado oprimiendo en este tiempo, porque el Padre Eterno quiere traer juicio, el Padre Eterno quiere levantarte, quiere sacarte de esa oscuridad, de esa opresión, y el Dios Eterno quiere traer libertad, así como ocurrió con el pueblo de Israel en este tiempo. Dice el versículo 27, nos dice el Dios Eterno: pero tú no temas, siervo mío, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de vuestra cautividad. Volverá Jacob, descansará, será prosperado y no habrá quien le atemorice. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, nuevamente repite el Dios Eterno, porque yo estoy contigo. Sí, destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Sin embargo, a ti no te destruiré del todo, aunque te castigaré con justicia. En ninguna manera te dejaré sin castigo. Ciertamente la misericordia del Dios Eterno está sobre nosotros, pero también debemos de entender, y es lo que nos expresa la Haftará de esta semana, y es que también nosotros debemos de ser corregidos, también debemos de ser alineados en aquellas áreas de nuestra vida que no lo estamos haciendo bien, o que hay cosas que no estamos haciendo bien. El Padre Eterno, por ese mismo amor y por esa misma misericordia hacia nosotros, debe de alinearnos en su palabra y en su propósito. Entonces el Dios Eterno acá le está hablando a la casa de Israel. Y hay algo que quería comentarles, y es que cuando Salomón recibe el reino por parte de David, su padre, aún estaba unificado, pero al final de su reinado, este se divide en lo que ya hemos comentado anteriormente, en lo que es el reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos fueron llevados cautivos, pero el reino del sur regresa, lo que es Judá. Pero la casa de Efraín no, la casa de Efraín fue esparcida, se mezcló con las demás culturas. Recordemos que la palabra profética del Eterno, donde estableció que a la casa de Efraín sería castigada por su pecado y su rebeldía. Pero luego vendría el tiempo a través del cual el Eterno comenzaría a levantar de entre las naciones a la casa de Efraín nuevamente. Y en este tiempo, a través de todas estas enseñanzas, todas estas semanas que hemos venido comentando, que hemos venido hablando, el Padre Eterno está levantando en este tiempo nuevamente a la casa de Efraín. Nosotros, como casa de Efraín, debe despertarse en nosotros lo que es entender y poder caminar nuevamente en las convocatorias y lo que el Padre Eterno estableció en un principio. Que se nos sea revelado lo que es el Shabbat, lo que son las festividades, lo que son los Rosh Hodesh. Que todo esto pueda ser revelado a la casa de Efraín en este tiempo. Por lo tanto, el Dios Eterno, como les decía, comienza a levantar a todos aquellos que se han dispersado y comienza a traer revelación. Por eso proclamamos en el nombre de Yeshua que todos aquellos que son de la casa de Efraín, donde quiera que te encuentres, yo declaro en el nombre de Yeshua que el Padre Eterno comienza a poner hambre y sed por sus convocatorias, por sus fiestas, por el Shabbat, que comenzamos a quebrantar cada día todo lo que Babilonia quiso establecer en un principio y comenzar a caminar en lo que el Padre Eterno ha establecido en su palabra, en su Torah, comenzar a entender con una mayor entendimiento y revelación de Él lo que es el Shabbat, el día que Él ha establecido para Él en su palabra. Este día no está abolido, este día el Dios Eterno determinó que lo guardáramos por siempre y para siempre, nosotros, nuestras generaciones, en cualquier lugar donde nosotros estemos.
Vimos que en la parashá, en el capítulo 11, versículo 7, dice: para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Eterno establece una clara diferencia entre el mundo y su pueblo Israel. Entendamos en este tiempo que el Eterno hace separación, que el Eterno hace diferencia entre su pueblo y entre aquellos que aún están inclinados a la cultura babilónica. Como aportes adicionales a esta enseñanza y a esta haftará de esta semana, quiero comentarles lo siguiente, y es que en este tiempo la maldad en el mundo está cambiando de forma dramática. El accionar del enemigo no ha cambiado en propósito, mas sí en estrategias. Lo bizarro cada vez está golpeando con más fuerza nuestras sociedades. El hedonismo, el materialismo, el narcisismo, el desenfreno sexual, entre otros, son corrientes que afectan y resisten el avance del reino, como parte del sistema del anticristo y su ideología. Pero por eso nosotros hemos sido levantados para ir y denunciar las obras del enemigo y para que la palabra, la Torá, los principios y los preceptos del Dios eterno puedan ser establecidos en este tiempo. Y así como Jeremías y muchos profetas en la Escritura que el Dios eterno utilizó para llevar su palabra, para denunciar y para juzgar las obras del enemigo, así en este tiempo nosotros somos utilizados y debemos dejar a un lado el temor y hablar lo que el Padre Eterno quiere que hablemos en este tiempo. Quiero también mencionarles un poco, ya que va enlazado con lo que estudiamos en la parashá. Nacor representa el príncipe de Egipto y en este tiempo él se mueve, esta influencia se mueve a través de las siguientes características. Nacor es el que paraliza, el que detiene el ritmo de marcha. Nacor es el que dice háganse diferentes, es el padre de lo bizarro, el guardián de las puertas de los tiempos, es el que hiere los primogénitos, el que roba la herencia, el que oculta la puerta del oriente, es el regente de Orión, el enlace entre el altar de Jezabel y la silla de gobierno de Leviatán, es el que oculta los tesoros. Pero el Dios eterno nos habla y nos dice en este tiempo que hay un remanente primogénito, proféticamente hablando, los Kohanim. Y así como vemos acá, primogénito viene del hebreo Koah. Los Kohanim de las puertas de los tiempos, los enemigos del príncipe de Egipto. Debemos levantarnos y conservar una generación pura y libre de sincretismo, no a la asimilación. Esto es lo que el Dios eterno nos está hablando en este tiempo, no a la asimilación. ¿Y por qué les hablé de Nacor? ¿Por qué les hablé de cómo él opera? Porque en este tiempo también Nacor ha operado, pero nosotros debemos de identificar cuáles son esas características, debemos de denunciar y proclamar la palabra del Dios eterno. Y así como dice en la lámina, no a la asimilación. Ese es nuestro lema hoy en día, así que para finalizar yo quiero proclamar en el nombre de Yeshua que el Dios eterno trae una mayor revelación sobre nosotros en este tiempo, que el Padre eterno trae sus estrategias de cómo establecer su reino. En el nombre de Yeshua yo declaro que no serán palabras de nosotros las que salgan de nuestra boca, sino que el Dios eterno pone palabras, pone diseños y pone cómo nosotros debemos de accionar y debemos de caminar. Y así como el Padre trajo juicio sobre Faraón y sobre todos los que en él confiaban, yo declaro en el nombre de Yeshua que el Dios eterno en este tiempo trae juicio y quebrantamiento sobre todo Faraón que se ha levantado en tu vida para oprimirte. Y declaramos en el nombre de Yeshua que somos libres por el poder de la palabra, somos libres en el nombre poderoso de Yeshua. Te bendigo grandemente, le damos gracias por habernos acompañado una semana más
y les invitamos a que nos puedan acompañar el próximo sábado 10 de la mañana en el estudio de las Parashot. Bendiciones para todos.